Cierre sus ojos, incline su cabeza. Vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por un día más. Gracias por esta tarde. Gracias porque nos permites reunirnos una vez más en tu nombre. Señor, ponemos en tus manos cada una de las peticiones que hemos escuchado, por nuestros hijos, por nuestros muchachos, por nuestras familias, Señor, por todos aquellos, Señor, que necesitan de ti. Sabemos que los jóvenes son los que también necesitan mucho de ti por tantas presiones que hay allá afuera en el mundo, ya sea en el colegio, en los trabajos. Por todos aquellos, Señor, que han conocido tu palabra y que también necesitan recordarla de vez en cuando, si no es que diario, para que no se aparten, Señor. Igualmente bendice a todos los padres, a los abuelos, a todos los que estamos aquí, Señor. Te damos gracias por un día más de vida que nos das y por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra una vez más, Señor. Guíanos, unge nuestros oídos, dame las palabras necesarias también, Señor, que pueda yo hablar las cosas de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a mi pensamiento o mi ser humano que soy, Señor, que soy finito también, pero tú eres perfecto, Señor. Todo esto lo ponemos en las poderosas manos tuyas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. La vez pasada, hermano, que me tocó dar el estudio, hablamos de la oración. Hablamos de en sí qué significa la oración. Pues esta es la segunda parte. Ahorita el estudio, ya no va a ser de oración, sino vamos a entender o vamos a tratar de comprender o de explicar qué es la oración, qué es intercesión y qué es clamor. Y cómo la podemos aplicar cada uno. La vez pasada dijimos, hermano, que la oración es un diálogo personal con Dios en el cual reconocemos que Él es todo para nosotros. Cuando nosotros oramos a Dios, debemos entender que todo lo que viene es de parte de Él. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y no es que Dios quiera ponernos en problemas, sino que Dios permite los problemas por alguna razón. ¿Nunca se ha puesto usted a pensar por qué a veces estamos emproblemados? A veces debemos preguntarnos, o los seres humanos nos debemos preguntar, ¿será que no estoy orando lo suficiente? ¿Será que no estoy orando correctamente? ¿Será que no estoy pidiendo bien? Porque acuérdense que también en el Nuevo Testamento dice que muchos no reciben porque piden mal. Capítulo 28 de Proverbios dice que aquellos que no obedecen, hasta su oración es abominable a Dios. Entonces, algunas veces cuando estamos en pruebas o estamos en problemados o cuando tenemos cosas que no son agradables en nuestra vida, que nos pasan en la familia o a nosotros mismos, debemos pensar y meditar un poquito en eso. ¿Será que no estoy pidiendo correctamente? Ahora bien, usando la versión de la TLC, de la versión TLC, traducción al lenguaje actual, Hebreos 11:6 dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. La oración es una amistad, una relación de amigos, una relación en la cual podemos acercarnos. Dice él que podemos acercarnos al trono de la gracia directamente. Ya no necesitamos un sacerdote, ya no necesitamos un sacrificio, ya no necesitamos que nadie entre por nosotros al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo a través de Jesús. Esa es la clave. Entonces, él lo que busca en la oración es una comunión, una amistad personal. Yo no le puedo llamar a alguien que es mi amigo si él no me conoce o yo no le conozco. Si yo no le tengo confianza y él me tiene confianza. Esos son los verdaderos amigos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada,
así como lo fue entre vosotros. Esa es la oración personal que debemos tener todo el tiempo por todos aquellos que están afuera, por todos aquellos que no conocen y por todos aquellos que sí la conocieron. Por alguna razón no están. Unos están estudiando, otros están trabajando, otros están buscando su beneficio personal o su, ¿cómo se puede decir? Su estatus personal. ¿Es válido? Sí es válido. Es válido. Pero qué mejor sería que cada quien buscara servir a Dios. En lo personal, yo siempre les dije a mis hijos, a mí no me importa en qué trabajes o qué es lo que quieras hacer. A mí lo que me interesa es que seas un buen predicador. Que seas una persona que sepa contestar a las personas que necesitan conocer de Dios. Para mí es mejor que seas un buen predicador antes que un profesionista. Pero eso soy yo. Eso soy yo. Yo respeto a cada quien lo que quiere para sus hijos y también respeto lo que los jóvenes buscan. ¿Me entiende? Pero esa es la oración de cada uno de nosotros, que podamos hablar, como siempre se ha dicho, que podamos hablar la palabra. Y si no podemos salir nosotros, orar por aquellos que andan afuera haciendo ese trabajo. Nosotros podemos apoyar tanto con la oración en la casa como salir afuera a predicar. Hace muchos años yo tuve una experiencia con Dios. Yo pensaba en ese momento que por lo que yo oraba, yo ayunaba, todo lo que yo hacía, yo pensaba que mi oración era fuerte. Y un día el Señor me mostró en un sueño. Me dijo, estás equivocado. Y en el sueño me puso 4 personas. De esas 4 personas, 3 conocía. Uno era el pastor de la iglesia donde estaba mi mamá, donde está mi mamá. Una de esas personas era mi mamá y la otra era mi abuelita, pero la cuarta era una abuelita que yo no conozco. Nunca la he visto. Me dijo el Señor, yo no te uso o yo no trabajo contigo por lo que tú haces. Yo lo hago porque esas 4 personas están orando por ti. Y le digo, yo en el sueño conocí 3 personas. Dice, y esa que no conoces también pide por ti. Porque cuando ella pide por un predicador, está pidiendo también por ti. A veces Dios tiene que hacerlo de esa manera para bajarnos un poquito de la nube, hermano. Porque a veces pensamos que por nuestra propia fuerza hacemos todas las cosas que Dios nos permite hacer. Pero eso es la oración en general. En general. Pero eso ya lo vimos el estudio pasado. Hoy vamos a ver lo que significa intercesión. Hemos oído muchas veces la palabra intercesión. Si ya lo entendimos, qué bueno. Y si no, la vamos a recordar. Fíjese lo que dice la definición de intercesión. Dice, acción de hablar a favor de alguien para conseguir un bien o librarle de un mal. Es el acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otro algún bien o para defenderla. El término traduce una palabra hebrea que significa asaltar a alguien con peticiones. Y ahorita se me viene a la mente un versículo, no me recuerdo en qué evangelio está, cuando Jesús le dice que hizo una viuda que todo el tiempo iba y le pedía al juez que le hiciera justicia. Y como el juez no le hacía caso, ella todos los días iba y cada ratito le decía lo mismo. ¿Hasta qué? Dijo Jesús. Hasta que el juez le hizo justicia. Ese es el término hebreo que se refiere o significa interceder. Estar delante de Dios duro y duro y duro hasta que Dios conteste. Pero aparte, el interceder significa ponerse en el lugar de la persona que necesita. Eso es ser interceder. Si mi hermano está sufriendo, mi hermana está sufriendo y tiene un problema y necesita ayuda, que yo interceda por ella o por él, yo tengo que ponerme en el lugar de ellos y sentir lo mismo. Aunque no lo esté viviendo, no lo esté pasando, ponerme en el lugar de ellos y sentir su sufrimiento para poderle clamar a Dios. Y eso lo podemos, hay muchas citas bíblicas que podemos tomar, pero tampoco hay que tomar todas, porque nos llevaríamos toda la noche y no acabaríamos. Fíjese lo que dice Génesis 18, capítulo 18, versículos 23 al 25. Uno que es muy conocido, una historia muy conocida. Dice, y se acercó a Abraham y le dijo a Dios,
¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? 25. Lejos de ti esté hacer tal. No hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Fíjense lo que está diciendo. Por amor a los justos, al impío trátalo igual. O sea, ten misericordia también. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Así como Abraham pedía por si había justos en esa ciudad, le pedía a Dios que tratara al justo igual al impío, o al impío igual al justo. ¿Por qué? Porque sabía que el impío también necesitaba de Dios, que también el impío necesitaba la misericordia de Dios. ¿Que Dios es justo? Sí. ¿La razón por la cual Dios iba a destruir la ciudad tenía razón? Sí. Porque dice la Biblia que ya el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado hasta los cielos. Era un pecado horrible. Y Dios es un Dios de justicia. Y vino y le dijo a Abraham. Y yo en lo personal pienso que cuando habló con Abraham era para probar a Abraham. Porque qué fácil es. Yo conozco una persona en Santa Bárbara que luego Dios luce en dar palabra y es lo primero que dice. Yo por eso le ruego a Dios que ya venga, dice, y que se acabe todo esto. Eso no es tener piedad por las demás. Eso no es tener misericordia por los demás. Es él, su mujer y su niño. Y los tres están en la iglesia. Pues así que chiste. Muchos tenemos hermanos, muchos tenemos familia, tenemos padres, tenemos hijos que todavía no quieren. ¿Y a poco le vamos a pedir a Dios, ya ven y destruye todos los que no quieran? Eso es interceder. Ponernos en el lugar de nuestros hijos, de nuestra familia. Pedir por ellos. Hay otro ejemplo muy interesante. Y eso es de los que a mí más me llaman la atención. Éxodo 32, 30, 32. Dice, al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado. Hablando de cuando hicieron que Aarón hiciera un becerro de oro. Pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Hermanos, para nosotros decir que Moisés era de subir al monte, no crea que era cualquier monte. No crea que en 10, 15 minutos ya estaba arriba. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando subió la primera vez al monte? ¿Ya puedes pensar en eso? ¿Alguno de ustedes ha tomado la curiosidad de preguntarse cuántos años tenía? La primera vez que subió al monte hasta la punta, tenía 80 años. No, muchos de nosotros tenemos 50 y no aguantamos subir el monte. ¿O sí? Ya necesitamos que nos ayuden a remolcarnos, aunque sea, ¿no? 80 años. Y conste, Moisés no fue el que pecó. Pecó el pueblo. Pero fíjese las palabras de Moisés, poniéndose en lugar del pueblo. Dice, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Era un terrible pecado. Dice, entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Lo que Moisés le está diciendo, Señor, si tú quieres y puedes perdonar a este pueblo. Pero si no lo vas a perdonar, en otras palabras, los vas a sentenciar a muerte, a mí también, bórrame de lo que has escrito. En otras palabras, Moisés lo que le estaba diciendo, se está poniendo en el mismo lugar del pueblo, aunque él no era el que había pecado. Eso es interceder.
ponerme en el lugar del que necesita o él necesita intercesión delante de Dios. Y fíjense lo que Dios le decía a Moisés, hermano. Cuando él se enojaba con el pueblo, él decía, ¿sabes qué? Voy a matar a todos de un solo y la nación la voy a hacer de ti. Hubiera sido otra persona, Moisés hubiera dicho, sí, Señor, bórralos, no, que no vivan. De toda mi descendencia te van a servir mejor a ti. Pero Moisés hasta aún en eso no pecó. Fíjese, dice, ¿por qué Moisés no aceptó lo que Dios le decía? Hacer una nación de él. Números 14, 13, 16. Fíjese lo que es el amor de un siervo, de un verdadero siervo. Números 14, versículo 13 y 16 le dice, pero Moisés respondió, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, a todas las naciones. Dice, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantuvo en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Dice el 15, así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán, ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles? Los mató en el desierto. En otras palabras, Moisés lo que cuidaba era el prestigio y la gloria del nombre de Dios. Dígame usted, cualquier ser humano, hermano, que Dios te hablara directamente y te dijera, voy a quitar a todos aquellos que están pecando y de ti voy a hacer una nación nueva, que va a ser llamada mi pueblo. ¿Quién de nosotros diría que no? ¿Quién de nosotros podría negarse a eso, hermano? Imagínense que su nombre quedara al mismo nivel de Abraham. Sin embargo, lo que Moisés le decía al Señor, Señor, no lo hagas, porque todo lo que tú hiciste para vencer a Egipto y que todas las naciones simplemente temieran oír que los hebreos iban a pasar por su territorio y luego que tú los mates, ¿dónde va a quedar tu nombre? Un verdadero intercesor siempre busca poner la cara por sus hermanos que tienen necesidad, pero a la vez también guarda la gloria y respeta el nombre de Dios. Que el nombre de Dios no sea vituperado. Cosa que sucede comúnmente con cualquier tipo de iglesia, cualquier tipo de predicador que toma el evangelio para satisfacerse él, para servirse de las ovejas. Aquellos que predican la prosperidad, aquellos que predican que de acuerdo a tu ofrenda, Dios te responde. Si tienes una enfermedad grave y quieres que Dios te sane, así también tiene que ser buena tu ofrenda. Todos aquellos que se benefician, dice Pablo, aquellos que predican por beneficio propio el evangelio, esos están avergonzando a Dios. Usted nunca se ha encontrado personas allá afuera que dicen, ¿para qué? Si yo cuando estuve en la iglesia me sacaron el dinero, me hicieron esto, me robaron esto y esto y esto. Esos predicadores están muy problemados con Dios, hermano. Ojalá y todos fuéramos como Moisés. Que Moisés lo que le hacían, lo que le decían, lo que se burlaban, lo que le criticaban y todo, siempre venía con Dios y él siempre buscaba lo que le hicieran, Señor, perdónalos. Por amor a Abraham, por amor a ti mismo, por cuidar tu nombre. Ahora no, hermano, donde quiera usted escucha gente que insulta a Dios. Cualquier cosa que les pasa, primero una grosería y luego el nombre de Dios. Hasta da vergüenza, hermano. Se olvidan o tal vez no les han enseñado lo que dice uno de los mandamientos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
Cuando dice no tomarás el nombre de tu Señor o de tu Dios en vano, significa todo, no solo ciertas cosas. Y yo creo que una de las cosas que a Dios más le agrada es cuando la gente o los hermanos interceden por otros, porque son débiles, porque no tienen el conocimiento, porque no han aprendido, porque no se les ha enseñado. Pero Dios siempre está intercediendo. ¿Qué es lo que hace Jesús qué es lo que hace Jesús delante del Padre por nosotros? Intercede. No dice que ora. Él ya oró. Oró en el Getsemaní, capítulo 17 de Juan. Él ya oró. Ahora dice que está intercediendo por nosotros, dice el libro de Hebreos. Día y noche. ¿Qué cree usted que le pide Jesús al Señor cuando fallamos? Señor, lo mismo que Moisés, perdónalo. Sí, la regó. No debió hacerlo. Dale otra oportunidad. Si Dios dice, no, es que ya estuvo bueno, Señor, por mí hazlo. Por mí hazlo. Acuérdate que yo ya pagué el precio. Yo ya pagué por sus errores, por los que hizo y los que va a cometer. Eso es interceder. Ahora, hay personas que son buenas para interceder. Para mí, hermanos, en lo personal es como un don, que son buenos para interceder. Pero eso no quita que también todos los demás que no tengamos ese don, podamos interceder o aprender a interceder. Intercedemos por nuestros hijos. Intercedemos por el cónyuge. Aunque dice una canción por ahí que ya ni parientes somos, pero hay que interceder. Por aquellos que nos ofenden. ¿No dijo eso Jesús? Pedir por los que os ultrajan, por los que los persiguen, por los que los insultan. Claro. Hay un dicho en México que decía que el Señor te pague lo que pidas para mí, que a ti te lo dé doble. No, no se puede, hermano. Si tú pides misericordia, tienes que pedir el doble para aquellos que no lo conocen. Eso es interceder. Eso es algo que los apóstoles tuvieron que aprenderlo con el tiempo. Primero le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Dígame usted, ¿se ha puesto usted a pensar qué necesidad tenía Jesús de andar orando tantas horas? Esa es una pregunta. 2, ¿alguna vez ustedes se han puesto a preguntar o se han preguntado qué es lo que oraba Jesús? ¿O por qué oraba Jesús? Si el Hijo de Dios, estando en carne, tenía necesidad de orar, ¿usted cree que nosotros vamos a estar mejor sin orar? Ahora, lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, ya hace tiempo lo compartí con ustedes, Él juntó en una sola oración o juntó varias oraciones judías que hacían los judíos. Hizo un compendio y todo lo unió. Cada parte del Padre Nuestro tiene una cita bíblica. Y esas eran oraciones que usaban en el judaísmo. Por eso le dice, ustedes orarán así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Hay un versículo que dice, para ti eres el Padre de todos nosotros, tú eres el Dios del universo. Y cada parte del Padre Nuestro tiene una cita bíblica en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es una intercesión. Ahí en el Padre Nuestro está intercediendo por todos los cristianos y los que no son cristianos. Dice, danos el pan nuestro, dánoslo cada día. Nuestro, o sea, de todos los seres humanos. Perdona nuestras deudas como perdonamos nosotros a nuestros deudores. Está abarcando todo. El Padre Nuestro es una oración de intercesión. ¿Me entiende? Ahora bien, fíjese lo que dice Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. En otras palabras, intercedió por el pueblo. Cuando habla de las serpientes, usted sabrá que el pueblo de Israel habló contra Moisés, habló contra Dios, y Dios, en un momento de enojo, salieron muchas serpientes de la tierra
y empezaron a morder al pueblo. Murieron miles. Entonces el pueblo recordó, tenemos que ir con Moisés y pedirle perdón a Dios y a Moisés para que él ore a Dios y quite la serpiente. Si usted ha leído la historia, dice que Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponle un asta, y todo aquel que voltee a ver la serpiente de bronce en el asta, sanará y no morirá. Una representación de Jesús. Y no es que Jesús sea comparado con una serpiente. Si la serpiente estaba causando el mal, dijo una serpiente de bronce, levantada en una estaca, y todo el que mire a él será salvo, no morirá. Por eso dijo Jesús que así como fue levantada la serpiente, él también iba a ser levantado en una estaca. No es grande misterio. Fíjese lo que dice también Esther 4:8. Esther 4:8 dice, le dio también la copia del decreto que había sido dada a Susa para que fueran destruidos, a fin de que mostrase a Esther y se la declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Usted, si ha leído el libro de Esther o conoce la historia de Esther, sabrá que el rey, guiado por un tal Amán, que buscaba la destrucción de los judíos porque los odiaba, hizo que firmara un decreto en el cual iban a ser destruidos, y Mardoqueo preparó a su sobrina Esther, que no se llamaba Esther, así le puso, para que fuera y se presentara delante del rey e intercediera por el pueblo. ¿Qué era lo que le esperaba al pueblo de Dios? Muerte. ¿Se da cuenta cómo una sola persona puede mover el corazón de Dios? Ahora, si usted me dice cuánto tiempo debo de interceder, eso yo no lo sé. Para que usted lo sepa, primero dígale al Espíritu de Dios, ¿sabes qué? Yo quiero interceder por tal hermana. El tiempo que sea necesario tú lo sabrás. Solo guíame. Guíame a hacerlo. Y Él lo hará. Yo no le puedo decir 1 hora, media hora, 20 minutos, no sé. Por ejemplo, hay unas oraciones de intercesión en la Biblia, como me parece que creo que es el capítulo 7 o 9 de Daniel. Usted no se lleva ni 5 minutos leyendo toda la oración de Daniel, ni toda la oración de Esteban, y están intercediendo por el pueblo. Solo Dios es el que le puede decir cuánto tiempo va a estar pidiendo por alguien. Es como orar por el, ¿cómo se dice? Por el marido, por la esposa o por los hijos. Pueden ser años, pueden ser días, pueden ser meses. Dios sabe cuánto tiempo. Fíjese lo que dice, permítame, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, puesto cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunos estudiosos de la Biblia dice que se refiere a las lenguas. Yo he escuchado sobre todo personas mayores o ancianas que a veces no están orando en lenguas, pero están llorando, o están pujando, o están sollozando. Sonidos que uno no sabe, no sabemos qué significa, pero el Espíritu sí sabe. Pero ya cuando busca ese tipo de oración, el Espíritu es el que le ayuda a interceder, porque el único que sabe cómo pedir es Él, ¿sí o no? Pero para llegar a entender eso, para llegar a ser usados por el Espíritu de Dios, hay que pagar el precio, hermano. Todo lo que usted quiera hacer con Dios o en Dios o recibir de Dios tiene un precio. Tiene un precio. Hay que pagar un precio. Tiempo, estudio, oración, ayunos, todo
todo lo que se necesita para poder llegar a ese nivel. Muchos no llegan porque no están dispuestos a pagar el precio. Fíjese lo que dice Ezequiel 22:30. Y eso ha sido la historia de todo el pueblo de Israel y toda la historia de la iglesia desde que Jesús se fue. Sí, hermano. No, pero eso lo vamos a ver. Súplicas y ruego tienen más que ver con clamor, con el clamor. Y eso es lo que voy a explicar ahorita que terminemos Fíjese lo que dice Ezequiel 22:30. Hablando Dios de personas que intercedieran por la gente. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. No halló a la persona. Está hablando de Ezequiel. Ahora entiende qué importante es el trabajo de un intercesor o de la oración intercesora. Es para hacer un vallado en aquellos que necesitan. ¿Un vallado para qué? ¿Para qué sirve un vallado? Una cerca, ¿para qué sirve? Para cuidar, para proteger, para mantenerlo dentro, que no le pase nada afuera. Y dice, yo he buscado un hombre, dice, que se pare en la brecha. Cuando dice que se pare en la brecha, no es para enfrentarse a Dios o ponerse al tú por tú. Es hacer exactamente lo mismo que hace Jesús delante del trono. Dale otra oportunidad, Señor. Sé que no la merece. Sé que es humano, sé que peca, sé que esto, pero dale otra oportunidad. Tal vez la próxima sí lo va a hacer. Eso es a lo que se refiere Ezequiel. Y si usted ha leído Ezequiel, se dará cuenta todo lo que habla Ezequiel. Habla de reprensión, habla de castigos, habla de pruebas que le ponía Dios al pueblo para hacerlo reaccionar. Pero Dios siempre buscaba personas que estuvieran cerca de él o con él para avisarle al pueblo que se detuviera de pecar. Es difícil, hermano. Es difícil tal vez ese trabajo, es muy ingrato tal vez, porque la gente en lugar de agradecer todavía se enoja. ¿Sí o no? Hay gente que es tan ingrata que en lugar de decir gracias, hermano, porque está orando por mí, todavía se enojan. Bueno, si usted no los ha visto, yo sí he conocido algunos. ¿Y el porqué del interceder? Dirá usted, ¿para qué? Ezequiel nos da la respuesta. Ezequiel 22:31 dice, por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ahora entiende la razón por qué hay que interceder. ¿Dios es justo? Sí. ¿Dios tiene el derecho a enojarse? Sí. Si Dios quiere destruir a la gente porque la gente no quiere nada con Él, ¿Dios está en su derecho? Sí. ¿Quién nos dio la vida? Muchos dicen, no, yo amo a mi mamá porque ella me dio la vida. No, ella no te dio la vida. Ella nomás fue el jarrito ahí donde pusieron para que tú crecieras. Pero la vida, ¿a quién la dio? Dios. ¿Quién la puede quitar? Dios. ¿Quién le puede decir a Dios sí o no? Así de sencillo, hermano. Dice, es que yo quiero mucho a mi papá porque él me engendró. Si Dios no hubiera querido, no te engendra. Lea Salmo 139, versículo 15. Dice, porque tus ojos vieron mi embrión. Dice, aunque fue concebido en pecado, dice, tú mirabas cómo se entrelazaba dentro del vientre de mi madre. Dios está en su derecho, sí, hermano. Si reconocemos que Dios es Dios, debemos entender que Dios está en su derecho de hacer las cosas. Aunque sea difícil para nosotros. Aunque no queramos entenderlo, Él es el que tiene el derecho en todo. Por eso Él dice, eso es lo importante de interceder. Para que Dios aparte su furia. ¿Cómo se enojaba con el pueblo de Israel por todo lo que le hacían en el desierto?
Lo que sí no les perdonó fue eso, el haber hecho el becerro de oro. ¿Y sabe por qué el becerro de oro? Porque uno de los mayores ídolos o mayores dioses de Egipto se llamaba Apis, que era un toro. Por eso Dios se enoja con el pueblo porque hicieron un becerro, un hijo de toro. Y le dijeron, tú eres nuestro Dios que nos sacaste de la tierra de Egipto. Por eso todos murieron. De 20 años para arriba, todos murieron. Todos murieron. Por eso anduvieron 40 años, dice, dando de vueltas. Porque desde que salieron de Egipto a llegar a la tierra de Israel, no hubieran tardado más que 3 semanas. Pero con todo lo que hicieron, por eso Dios los llevó por otra ruta y los trajo en el desierto dando de vueltas hasta que se murió el último. Solo hubo 2 que entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb. Exactamente, Josué y Caleb. De ahí todos los demás se murieron. ¿Y por qué entró Josué y Caleb? Porque ellos no pecaron con la cosa, hermanos, es, por ejemplo, si usted lee el capítulo 9 de Daniel, capítulo 7 de Hechos, la oración de Pedro, una forma de interceder es cuando, fíjese, una cosa interesante en las 3 oraciones, si usted las lee correctamente, dice, porque nuestros padres y nosotros hemos pecado contra ti. Es una forma de intercesión. Porque lo que está diciendo ellos, aunque no habían nacido, se están contando dentro del pecado del pueblo. Ahora, ¿cuándo debemos interceder? Claro, para eso tenemos que conocer la situación de los hermanos. Porque dice que Jesús, ¿por qué intercede Jesús por todos nosotros? Porque dice el mismo evangelio que Él fue probado en... Entonces Él entiende y conoce cómo somos atacados los seres humanos por medio del diablo, cómo somos tentados, cómo somos probados en todo. Entonces, Él pasó todo eso. En este caso, como dice el pastor, ¿cuándo debemos interceder? Por ejemplo, cuando vemos un hermano triste, que muchas veces, hermano, uno siempre viene con una sonrisa en la cara, pero habrá días que no traigamos una sonrisa. Entonces, es cosa de acercarse y decir, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas intercesión? Ahora, otra cosa también, uno también puede decir, ¿sabe qué, hermano? La estoy pasando mal, por favor, ayúdeme a interceder. Yo a la que le he dicho es a mi mamá. Algunas veces, ¿sabes qué, hermano? Necesito algo, me está pasando esto, por favor, ayúdame. Ayúdame a interceder. ¿Entiende? A veces tal vez la vergüenza o tal vez es la pena decir, no, pues es que yo considero que estoy un poco más arriba, ¿cómo voy a andar pidiendo ayuda? Pero a veces se necesita, hermano. Yo como 2 veces que estuve en el hospital, yo tuve que llamar al lugar donde yo estaba. Llamé, ¿saben qué? Necesito porque me está pegando duro el enemigo. Pero muchas veces la vergüenza o no querer decir, o no querer dar a entender que también uno necesita, pero todos necesitamos, hermano. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a orar en el Getsemaní? ¿Qué le dijo a los 3 que llamó? Dice, no es posible que ni una hora hayan podido estar conmigo intercediendo. Intercediendo por él, porque la prueba venía para él. ¿Ve? Ese es el punto. Y el punto número 3, a la pregunta del hermano Daniel. Definición de clamar. Clamar significa suplicar y rogar. Rogativas, rogar. Es otro nivel, es otra parte de la oración o otra forma de orar. Fíjese lo que dice el término de clamar o el significado bíblico de clamar. El término clamar aparece constantemente en la Biblia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. El clamor, escuche bien, el clamor es un grito que se pronuncia con fuerza a una voz suave que se eleva en momentos de aflicción. Todas las veces en las que se habla en la Biblia acerca del clamor,
la idea que se transmite en el texto bíblico es la de esa oración profunda e intensa que se manifiesta como una acción hecha en voz alta y con gran convicción, o como una oración íntima en la que abrimos por completo nuestro corazón al Señor. Sea como sea, en todo tipo de oración, abre las puertas para que el Señor obre en nuestras vidas con gran poder. El versículo más conocido respecto a clamar está en ¿cómo se dice? En Salmos. Dice, así como el ciervo brama o clama por las aguas, ¿qué dice? Así clama a mí. No dice mi boca, no dice mi espíritu, dice mi alma, mi entendimiento, mi corazón. Clama por ti. Ahora, ¿cómo puedo yo entender este versículo? Sencillo. Aquí estamos en Estados Unidos, aquí el que de veras el que no come es porque no quiere. Pero hablemos de México. ¿Alguna vez usted de niño quería comer algo y no había? ¿Nunca tuvo sed? ¿Nunca tuvo hambre? O cuando están en el hospital que no le quieren dar de comer, que le dan puro suero. Uno quiere echarse aunque sea un pedacito de pan, pero no le dan. Yo no sé ustedes, pero así hasta que como que se acalambran las anginas y la boca se pone dura porque pues no le puede echar usted comida. Dice, oiga, quiero comer algo, nomás van y le abren más al suero. Y se le quita el hambre. Pero la boca quiere comer. ¿Entiende? Eso es clamar. Una oración profunda desde el fondo de su alma, desde su corazón. Clamando, exactamente. Es una oración profunda. Y vea unos ejemplos. Salmo 18:6, fíjese lo que dice. ¿En mi qué? En mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Eso es clamar. Cuando estás angustiado, temeroso, que sabes que nadie te puede ayudar. Es cuando más ganas le echas, más profunda es la oración. Salmo 39:12. Señor, escucha mi oración, atiende mi clamor. No cierres tus oídos a mi llanto. Angustia, llanto. Ante ti soy un extraño, un peregrino, como todos mis antepasados. Otra versión dice como todos mis padres. Dice que clamar es angustia, llanto, lágrimas. ¿Qué era lo que hacía Jesús cuando estaba en Getsemaní? Que dice que aún las gotas de su sudor eran gotas de sangre. ¿Estaba intercediendo o estaba clamando? ¿Por qué? Porque dice la prueba es grande y es difícil. Yo creo que todos los que estamos acá, hermano, al menos una vez hemos estado en esa situación, que hemos necesitado clamar. Fíjese lo que dice Jeremías 29:7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hicieren transportar. Dice, y rogad, que significa clamar. Dice, y rogar o clamar para ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Por eso clamar significa rogar, rogativas, suplicar. 4:8 de Esther que leímos dice, y suplicar e interceder por tu pueblo. Ahí está hablando de dos cosas, interceder y clamar. Quiere decir que si el rey no le quería hacer caso, tenía que rogarle. Rogativas, con lágrimas, con llanto, con angustia, como sea. La cosa era que el rey tenía que escuchar a Esther. Eso es lo que muchas veces a nosotros nos hace falta. ¿Y sabe por qué nos hace falta, hermano? Ahora, con todo el respeto, yo no sé su vida de oración, yo no sé lo que Dios les ha dado.
Yo he escuchado muchas personas que dicen, es que yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero orar en lenguas como tú oras. Yo quiero que Dios me use en esto, en otro, en otro. La pregunta es, ¿le has clamado al Señor? ¿Le has abierto tu corazón y decir, Señor, yo quiero que me uses o que me des esto para poder servir a mis hermanos? ¿Sabe por qué? Cuando uno clama a Dios y recibe la respuesta de Dios, tiene uno experiencias con Dios. Es cuando Dios se abre y Dios te empieza a mostrar cosas que comúnmente no le enseña a la gente que no clama. Fíjese, la oración de Daniel por su pueblo. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. Oración y ruego. Dos cosas diferentes. Oración y ruego, clamando. En ayuno, cilicio y ceniza. El pueblo de Israel tenía una ley, un mandamiento, de que cuando tú buscabas rogar o clamar a Dios, tenías que vestirte de cilicio. Cilicio es una especie de vestido hecho como de lazo, de mecate. Se hacía de pelo de camello. Para los que somos mexicanos, ¿se acuerdan que hace muchos años se usaban unos sacos de isle para el frijol? Que cuando uno se lo echaba al hombro, ¿cómo picaba? Eso es cilicio. Pero aparte, también se tenían que poner ceniza en la cabeza. Dice la Biblia que Job, cuando oraba, cuando tenía la picazón de la sarna o de la enfermedad que él tenía en su piel, él se echaba ceniza. ¿Por qué? Porque él clamaba a Dios por lo que estaba pasando. La forma que la Biblia en el Antiguo Testamento define cuando una persona clama a Dios es ponerse, vestirse de cilicio. En otras palabras, quitarte de tu conformidad. Ay, voy a clamar acostado. Eso no es clamar, eso es orar. Para clamar tienes que ponerte de rodillas. Tienes que quitarte la comodidad que tienes. Ahora, aquí voy a ponerles un ejemplo. Mi mamá, ella ora mucho. A veces yo entraba al cuarto donde ella estaba ahí en la casa de Adán y Mari, y mi mamá estaba orando o intercediendo sentada en la cama. Pero mi mamá tuvo un problema que se fracturó su tobillo y le pusieron como 7 o 8 tornillos. Entonces ella tiene una limitación. Pero no por eso Dios la deja de escuchar. Cuando dice que te vistas, te pongas cilicio y ceniza, quiere decir que te vayas a lo más profundo. Y quitarse el cilicio es eso. Por ejemplo, dice que Juan el Bautista vestía de pelo de camello. Era un vestido de cilicio. Era una tela áspera que muchas veces picaba. No, dígale usted a una americana que se ponga un vestido de eso, se muere. Unos hermanos se mueren porque nunca lo han usado. Ya no digo que lo carguen o que se vistan. A algunos de nosotros nos tocó dormir en esos costales. ¿A poco son agradables? Pero hay que dormir. O era de pelo de camello o pelo de cabra. No de piel de cabra, porque la piel la procesan y queda suave. Del pelo nada más. Dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Súplica, clamar. Y velando en todo ello con toda perseverancia. Y súplica, la vuelve a decir, y súplica, clamor por todos los santos. Efesios 6:18. ¿Se acuerdan que habla los versículos anteriores? Del 11 al 17. Exactamente, la armadura. Dice, en todo clamor y súplica, oración y súplica. ¿Para qué? Para tener el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, las sandalias del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Para tener toda la armadura, ¿qué tiene que hacer? ¿Orar nada más?
o clamar o suplicar. ¿Ya se acuerda cuando hablamos del traje, de las vestiduras del sacerdote? Lo mismo le pasa a uno en la armadura. Hay que clamar. Y no nada más eso, hermano. Para estar bien delante de Dios hay que tener la armadura. Hay que orar y clamar para tenerla. Practicar lo que dice la palabra. Conocer lo que dice la palabra. Otra cosa, porque hay que clamar para tener experiencias con Dios. Fíjese lo que dice Job. Y eso le pasa a mucho cristiano. Job 42:5 dice, de oídas te había oído. ¿Qué significa de oídas te había oído? Significa, pensé que te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa? Ahora en verdad te conozco. Es lo que está diciendo Job. Después de lo que vivió y lo que Dios le enseñó, cómo había hecho del 38 al 42, toda la creación, cómo había hecho los animales, cómo les había dado para hacer. Por eso Job le dice, yo pensé que te conocía, mas ahora te conozco. Para tener experiencias con Dios, no basta con saber quién es Él o pensar que lo conoces. Tienes que tener la seguridad de que lo conoces. Es como decir ahorita lo que estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando un estudio de Dios, de la palabra, pero estamos oyendo. Entonces estamos oyendo de Dios, estamos oyendo, aprendiendo, más es diferente tener las experiencias, la relación íntima, a solamente oír de Dios. Uh-huh. Es muy diferente eso. Porque en las experiencias, vamos a decir, por decir algo, ¿se acuerda cuando eran novios? Cuando la primera vez vio a la mujer, que esa va a ser mi mujer. Ese va a ser mi esposo y todo. Pero eso no quiere decir que la conocía, ¿o sí? ¿Qué tuvo que hacer? Acercarse, hablarle, oí cosas que tal vez no le agradaron, lo mayor sí le agradaba, lo poquito no. Pero eso no se compara hasta cuando se casa uno. Porque de novios, todos nos bañamos. Todos usamos perfume. Nadie le huele los pies. Se lava la boca 3 veces, a veces hasta más de 3 veces al día. Cuando ya se casan, ahí es donde de veras se conoce la gente, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Así de fácil. Fíjense lo que dice la versión, traducción al lenguaje actual. Jeremías 31:34. Dice, ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñes a conocerme, porque todos me conocerán. Salud. Todos me conocerán. En otras palabras, lo que está diciendo, los que paguen el precio aprenderán a conocerme. Desde el más joven hasta el más viejo, yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. ¿Cómo una persona quiere orar en lenguas, pero no ayuna, no clama, no ruega, no suplica? Yo antes de orar en lenguas, hermano, yo decía, Señor, dame lenguas. Yo quiero hablar lenguas. Con el tiempo entendí una cosa, que yo estaba pidiendo demasiado. Entonces yo cambié la oración, le dije, Señor, cuando creas que yo estoy listo o que voy a valorar las lenguas, dámelas. Pero ya no era de estar pidi. Pedí mucho tiempo. Al tiempo me las dio. Pero cambié mi oración. Pero hay que desearlo. Clamar es desearlo, quererlo con todo el corazón. Usted puede leer la palabra de Dios solamente por leerla. Así dice la palabra de Dios, pum. Esa es una cosa. Pero otra que usted la diga, la explica y la sienta es muy diferente. Por eso muchos no reciben lo que piden. Porque no tienen ese anhelo. Y cierto, pastor, ¿y se acuerdan que la Biblia habla de 2 tabernáculos? El tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de... Por lo mismo que está diciendo el pastor.
Era un hombre que había encontrado el secreto de cómo... ¿Sabe cómo yo entiendo la palabra invocar? La palabra invocar para mí es que yo cuando clamo a Dios, cuando lo invoco, es porque se me haga realidad, que se me haga presente, aunque yo no lo vea. Por ejemplo, vamos a decir, invocamos que el pastor esté aquí. Si el pastor está en su casa, pero personalmente no está aquí, no se ha hecho presente, ¿cierto? Para mí, esa es la palabra de invocar. Y fíjese, para terminar, si usted quiere tener experiencias con Dios, de las que muchas que ha escuchado, de uno, de otro, así, fíjese cuál es el secreto. Jeremías 33:3. La Reina Valera dice, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjese lo que dice la versión, traducción al lenguaje actual, de la misma cita bíblica. Clama a mí y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Ahora entiende por qué Pablo era una persona que hacía lo que hacía para Dios. Porque él aprendió ese secreto. Pedro, ¿alguna vez usted escuchó que Jesús sanaba con su sombra? Y Pedro nomás pasaba y la gente se levantaba. Pablo con su ropa lo hacía. Jesús una vez le tocaron su manto. Pero Pablo no era el hijo de Dios. Lo mordió una serpiente, la agarró, la echó otra vez al fuego, no le pasó nada. Hay muchas experiencias, hermano. Si cada uno de nosotros, así como el pastor que tiene años, Daniel, usted, todos ustedes, habláramos de las experiencias que hemos tenido en Dios, se daría cuenta que Dios es tan especial que a nadie discrimina. Hace muchos años, en el 96, 97, teníamos una célula con Adán y María en su casa, en la Chino. Pasaban muchas cosas ahí, hermano. Que el hermano que a mí me enseñó a estudiar la Biblia, yo iba y le preguntaba, ¿sabe qué, hermano? En el servicio pasó esto y esto. Me dijo, sí, es normal, eso pasa. Había cosas que yo no entendía. Y yo la única persona que yo conocía que me podía sacar de dudas era él. Dice, si desde ahorita lo estás viendo, tal vez van a haber cosas más grandes. Tienes que leer la Biblia, tienes que estudiarla, tienes que orar, tienes que... Por eso le digo, para tener experiencias con Dios, primero hay que desearlas. Segunda, clamar, rogar, poner todo tu corazón en eso. Y tercero, una vez que Dios te dé esas experiencias, guardarlas. Porque siempre va a haber gente que va a decir, hermano, me está pasando esto, ¿cree usted que sea de Dios y todo? Entonces, de acuerdo a las experiencias que uno ha tenido, uno les puede ayudar a los demás también para que aprendan. Y yo sé, hermanos, que hay muchos más versículos que usar y todo, pero por el tiempo no se pueden usar todos. Pero eso es lo que... Esa es la segunda parte de lo que empezamos hace 15 días o hace 3 semanas. Y como le dijo a los siervos, de acuerdo a sus capacidades de cada uno también. Bueno, hermanos,